Supercrack Estrella presenta Viajeros del tiempo con gafas de sol. Conoce la historia de las gafas de sol desde Nerón hasta la aparición de las gafas de sol tal y como la conocemos ahora. Chinos, esquimales, italianos, ni siquiera la sempiterna Wikipedia se pone de acuerdo sobre la invención o los primeros vestigios documentados de la aparición de las gafas de sol. Que si prehistóricos, que si jueces de la antigua China. Lo que es cierto es que esta vez vamos a intentar dotar de un poco de luz, bendita ironía, sobre el tema. Captura genera arduo debate en torno a su autenticidad. Por lo general, cuando se han publicado fotografías del fenómeno ovni, estas se caracterizan por ser poco nítidas o porque los objetos que aparecen en ellas se ven muy lejos, lo cual dificulta su análisis. Sin embargo, hace pocos días se ha revelado una imagen que está causando bastante revuelo porque, aparentemente, en ella se aprecia un supuesto extraterrestre dentro de una nave espacial. La imagen pertenece al periodista y ufólogo italiano Roberto Pinotti, quien la ha dado a conocer por medio de un libro llamado Contactos OVNI en Italia, volumen 1, 1907-1978, publicado el pasado jueves 01 de febrero por la editorial Flying Disc Press. La primera imagen muestra una especie de cabina con asientos, un panel de control y varios objetos. Para Pinotti, este lugar sería el interior de un ovni. En tanto, en la segunda captura, se ve a un sujeto que tiene puesto algo similar a unos lentes de sol. El autor italiano asegura que no es un humano. En otra fotografía de Viajero del tiempo en Canadá, podemos ver que también tiene unas gafas de sol. Singular viajero en el tiempo en una fotografía de 1941. Fíjate durante un momento en la fotografía que encabeza este artículo. Seguro que en pocos segundos habrás percibido esa peculiar anomalía, ese joven de llamativas gafas oscuras que viste de un modo demasiado contemporáneo. Nuestra historia está llena de fotografías curiosas, de hechos inexplicables que llaman nuestra atención. No hace mucho que hablábamos de una supuesta viajera en el tiempo en una de las películas de Charles Chaplin, pues bien, hoy te mostramos otro famoso enigma, otro reto que ha traído de cabeza a numerosos investigadores y amantes de lo curioso como todos nosotros en este espacio. Así que ¿preparado para desplegar tus dotes analíticas? Un viajero en el tiempo muy hipster. Empecemos poniendo en contexto esta fotografía. Estamos en 1941, en la Columbia Británica, Canadá. La imagen se titula Reapertura del puente de South Fork, tras las riadas y, como tal, está expuesta en un museo histórico de forma permanente en esta misma ciudad, atrayendo la atención de todo aquel que se detenga unos instantes en observarla. En ella vemos a un grupo de personas de la época bien vestidas para la inauguración de dicho puente. Los desastres tras las riadas habían obligado a restaurarlo y ese era el día en que se celebraba el acontecimiento, de ahí que podamos ver a muchos vecinos cámara en mano expectantes ante el evento. Pero ¿y ese hombre de gafas oscuras? No lleva sombrero, ni traje chaqueta estilo años 40, su atuendo es totalmente informal, parece llevar una simple camiseta de algodón con un llamativo logo, una sudadera casual o un jersey ligero y una de esas gafas de sol oscuras, cerradas también por los lados. Su imagen es la de un chico cualquiera de nuestra actualidad, un hipster más que, cámara en mano, acude a un evento de fin de semana. La fotografía y este hombre llamaron la atención desde el momento en que se expuso en el Museo Histórico de Canadá, llegando rápidamente a la red y a innumerables foros de opinión. ¿Es un viajero en el tiempo? ¿Cómo no caer en esta idea? Sus gafas de sol de diseño, ese aire grunge, su camiseta trendy está fuera de su época. Aclamaron muchos al verlo, pero analicemos con detalle cada aspecto. Entre una foto y la otra hay como 17 años de diferencia. Las primeras gafas de sol están en el Museo Canadiense de Historia. Fechada hacia inicios del siglo XIII, estas gafas tienen una tremenda peculiaridad. No tenían cristales, más bien era un elemento protector que impedía la visión del que la portaba para sus viajes por el Ártico. Esa peculiaridad que comentábamos está documentada en la ficha que el Museo Canadiense tiene en su página web. Máscara de Ivoire. La máscara fue encontrada en los territorios del norte de Canadá, en la provincia de Nunavut. Con 114,9 milímetros de ancho y unos llamativos 41,1 de alto, la máscara de hueso, se desconoce el animal del que se obtuvo, se adaptaba a la zona ocular mediante una cincha o sujetándola con el ropaje. A pesar de la fuerte luminosidad durante la época de sol, en la primavera polar, al encontrarse cercano al polo norte, el frío era más que obvio. El interior era una cavidad tallada bastante pulcramente que le otorgaba un mayor confort y permitía que el ojo no tocara el artefacto. Se usaba para evitar ser deslumbrado por la luz del sol reflejado en las vastas planicies heladas en época de caza o transhumancia.
Se conocen como las primeras gafas de sol para la nieve. Una película documental de 1920 Nanook of the North basada en el héroe esquimal Nanook y cuyo nombre real fue Ayakari Ayak, hizo un guiño a aquel descubrimiento con una interpretación más lineal que la pieza que tiene en su colección el Museo Canadiense. Así, en su periplo por la zona norte canadiense, por la zona de Quebec, el explorador, con su mujer y su bebé, cruzó la zona en una travesía por la supervivencia, que le llevó a guiar al pequeño convoy por los hielos, tanto en trineo como en kayak, y usó este artefacto para protegerse en más de una ocasión. El ufólogo italiano Roberto Pinotti está a punto de publicar un libro titulado UFO Contacts in Italy Volume 1 que promete dar mucho que hablar. La obra recoge la amplia casuística italiana, rescatando del olvido algunos curiosos y desconocidos incidentes, pero, sin duda, uno de los sucesos más controvertidos del citado libro será el denominado Il Caso Amicizia, protagonizado por un grupo de contactados italianos que aseguraron que, entre los años 1956 y 1957, establecieron comunicación directa con los tripulantes de los platillos volantes, incluso se atrevieron a realizar fotografías del interior de una de las naves y de sus ocupantes durante uno de los encuentros. Al parecer estos extraterrestres eran similares a los humanos y habrían construido bases subterráneas en la Tierra y, en Italia, la más importante estaría ubicada en la zona central de la península a lo largo de la costa del Adriático, no lejos de Pescara. El hecho increíble contiene un enorme valor espiritual y testimonial, mediante el cual, según el relato del asistente personal del pontífice, este habría tenido un encuentro con un ser presuntamente extraterrestre, con el que dialogó durante varios minutos. Dijeron que el hecho ocurrió en la residencia de descanso papal de Castel Gandolfo, en una noche de julio de 1961, 4 años después de lo de Pescara. El cónsul Alberto Perego era consciente de todo esto desde el principio. Según Pinotti, en octubre de 1957, un platillo volador aterrizó en un alien, visitó la Tierra en 1957 y utilizaba anteojos. Especialista asegura que desean ayudar. Italia, en la costa del Adriático, a 2 de los integrantes del grupo de contacto se les permitió entrar en el ovni y tomar fotografías. El diámetro del ovni era de unos 24 metros, siendo la cabina de control un habitáculo de unos 10 metros de diámetro. 8 de estas fotografías fueron publicadas en 1958 en el libro Sono Extraterrestri por el cónsul italiano Alberto Perego, que fue uno de los participantes destacados en este caso. La distancia entre Francavilla y Castel Gandolfo es de 145 kilómetros en línea recta. El doctor Roberto Pinotti, de 73 años, aseguró de acuerdo al sitio Unilat que visitantes humanoides visitaron en numerosas ocasiones las tierras de Italia. El encuentro había sido tal que incluso intentaron forzar la situación para entablar un lazo de amistad con los extraños visitantes. Lo mismo que el caso de Canadá tiene gafas de sol, por lo que puede que también sean viajeros del tiempo. La trama del caso no tiene desperdicio. El contacto comenzó durante la primavera de 1956, durante una excursión a la fortaleza Pia, que domina Ascoli, cuando Bruno Samasixi, a Giulio y Giancarlo, que iban en busca de un tesoro, se toparon con 2 seres de apariencia humana, aunque uno de ellos medía 1 metro de altura y su compañero al alrededor de 3 metros, fueron llevados a una gran base subterránea donde se encontraron con otros extraterrestres, que dijeron provenir de planetas de nuestra propia galaxia, a una distancia de 100.000 años luz. En el interior de esta instalación comprobaron que había jóvenes alienígenas, que eran educados para aprender tecnologías altamente sofisticadas y técnicas de pilotaje de naves espaciales. Después de este encuentro, se produjeron otros singulares episodios. Al grupo se unieron más personas. Al parecer, según cuenta la periodista Sabrina Pieragostini en un reporte titulado Il Caso Amicizia, che gli alieni vivevano in Italia 3 de enero de 2013, uno de los integrantes, Gaspare de Lama, había profesores, ingenieros, trabajadores, periodistas, empleados, amas de casa, incluso, dicen, un futuro premio Nobel. Los extraterrestres se autodenominaron W56, aunque su nombre real era Acri. Costumbres más bien humanas para ser de otros planetas, por lo que podemos pensar que son viajeros del tiempo entre nosotros.
El caso se hizo público en 2007 cuando uno de los integrantes, Samasipsia, justo antes de su muerte, le pidió a su amigo Stefano Brexia que anotara los extraordinarios eventos que había presenciado para mantener el recuerdo para siempre. Entre nosotros no había jefes o subjefes, pero Bruno era el que mantenía el grupo un poco. También tenía un objeto implantado cerca de su oreja, como si fuera una especie de teléfono celular, con el que podía comunicarse telepáticamente. El caso está rodeado de absurdos e incoherencias difíciles de creer hasta para el más crédulo en cuestiones platillescas. La viajera del tiempo con gafas de sol, se parece a la mujer encontrada muerta en un hotel de Oslo, Noruega en 1995. Llamada Jennifer Fairgate. Al parecer los extraterrestres establecieron contacto con los jóvenes porque necesitan víveres, agua y comida, y debían ocultar su presencia ante los demás humanos. Por ello necesitaba que los jóvenes distrajeran a los camioneros mientras hacían desaparecer la mercancía. Gaspare de Lama afirmó que, más que platillos voladores, deberíamos llamarlos laboratorios voladores. Cada nave espacial tiene su propia función. Algunas son pequeñas y solo sirven como exploradores. Hay diferentes tipos, entre otras cosas. Una vez que pregunté si eran los únicos que actuaban en la Tierra, me dijeron que formaban parte de una confederación. De todos los ovnis que se veían en nuestros cielos, solo el 5% pertenecía al W-56, en las bases italianas había alrededor de 200 alienígenas. Entonces supimos que tenían bases también en Austria, Argentina, Suiza, Francia, quizás incluso en Inglaterra y Rusia. En todas partes tenían los mismos objetivos y se presentaban con los mismos nombres: Sigir, Sayu, Meredir. Según De Lama, la Tierra es un planeta que ellos llaman planeta madre porque es uno de los 50, 60 planetas en nuestra galaxia que tienen vida, es decir, tienen al hombre. El W-56 dijo que en la Tierra había habido 6 civilizaciones diferentes que se autodestruyeron, debido a guerras o desastres ecológicos. La última de estas civilizaciones ya conocía el vuelo espacial, mejor que el actual, y una pequeña parte pudo salvarse viajando a otro planeta. A través de los milenios han evolucionado, han crecido en altura, debido a la fuerza de la gravedad, o porque la evolución espiritual también conduce a un cierto gigantismo, dijeron. El hecho es que algunos de ellos han evolucionado y han sido bienvenidos en la Confederación Galáctica. Son los que hemos llamado W-56. Son ambos terrestres y extraterrestres, porque se mezclaron. Pero pensamos que no están diciendo la verdad, son viajeros del tiempo, y hay una razón por la que estarían usando gafas de sol. El sol podría emitir menos luz y calor a la Tierra en 2050, es posible que no estén acostumbrados a la luz solar, ya que en el futuro habrá poca. A medida que la atmósfera exterior del sol se expande, abrazará todos los planetas a su paso. Es casi seguro que Mercurio y Venus serán borrados del mapa cósmico por completo y la Tierra también puede correr el mismo riesgo. ¿O no? ¿Qué pasará después? Tras unos 1000 millones de años de expansión, el Sol colapsará y se convertirá en una enana blanca. Si la Tierra sobrevive a ese proceso, se encontrará mucho más lejos de la estrella de lo que está ahora. Y, obviamente, por el camino se habrá transformado en un planeta completamente distinto. Parece todo una catástrofe brutal, pero en realidad esto esconde una implicación muy interesante que tiene que ver con nuestra búsqueda de vida extraterrestre en el cosmos. En los últimos meses, investigadores como John Hertz han teorizado sobre la posibilidad de que exista vida en planetas que orbitan alrededor de una enana blanca, porque hasta ahora se habían descartado casi como cadáveres estelares. Si el planeta está a una distancia apropiada, teóricamente podrían darse las condiciones para que hubiera agua y recibir la suficiente energía para que se produzca el milagro. Es fácil pensar que el futuro los humanos vivan bajo tierra y con poca luz, lo que hace lógico pensar que los viajeros del tiempo son sensibles a la luz. Pensándolo bien, Karl Lagerfeld siempre tenía unas gafas de sol puestas, era quizás un viajero del tiempo. Pero también hay quien se pone unas gafas de sol por tener más carisma y sintomático misterio. Démosle la vuelta a esa teoría. Lo que quizá podría ser posible dentro de millones de años, si los humanos seguimos vivos, que ya es mucho elucubrar, es que no sea necesario ir hacia otro planeta cuando nuestro sol colapse, en lugar de imaginar a una civilización errante en naves espaciales gigantes, como hemos visto en tantas películas. La alternativa podría ser que la humanidad se protegiera en la misma Tierra durante la fase de gigante roja y volviera a salir al aire libre una vez que entrara en fase de enana blanca. Esa visión es muy de ciencia ficción, claro, pero lo que sí tiene más sentido astronómico y biológico es que, una vez se llegara a ese momento de enana blanca, y si el planeta ha resistido, algún tipo de vida podría volver a florecer.
Una inesperada segunda oportunidad. Cuentan, dicen, parece el emperador Nerón. Parece que el emperador Nerón, con su conocidísimo perfil de megalomanía, se hizo construir una especie de gafas de sol con una gran esmeralda que le permitía ver los juegos y gladiadores de forma más eficiente, con una característica más de protección que de mejora de la visión. No queda documentada fehacientemente, sin embargo, la aparición de este artilugio en los textos de la época que llegaron hasta nosotros. Sin embargo, Plinio y Renan se hacen eco en su historia natural del caso con un escueto. El emperador Nerón miraba las peleas de los gladiadores en una esmeralda, Smaragdus, más fruto de una posible hipermetropía que de un veraz sustituto de unas gafas de sol. China, los jueces y las gafas de sol. Sin embargo, parece que la historia de las gafas de sol no tuviera su origen en este aparato prehistórico esquimal, sino en la lejana China. Los jueces en el lejano Oriente, y en el lejano 1200, 1300, en mitad de un juicio, se colocaban unos cristales ahumados que impedían a los contendientes en el pleito conocer la expresión de los ojos del juez, que escondía el escrutinio por parte del letrado de ambas partes sin riesgo de ser impedido por parte de los mismos. Parece ser, pues, que se colocaban estos cristales para reforzar su imparcialidad durante todo el juicio. Bien es sabido que hay determinados movimientos involuntarios que ni los más sesudos magistrados pueden impedir, y gracias a este artefacto se conseguía mitigar el impacto de este rictus imposible de controlar. ¿Y cómo lo sabemos? Marco Polo refleja en alguno de sus escritos hacia 1275 la aparición de estos artefactos en los jueces chinos que visitó en su época de explorador, el siglo XV. Las gafas de sol llegan a Italia. Gran brinco pega a la historia sobre el ciclo de vida de las gafas de sol, pues saltamos hasta la Italia del siglo XV, mientras España se esforzaba en gobernar sin que se ocultara el sol. Hay vestigios que la siempre vanguardista Italia empezó a experimentar con cristales verdes para mejorar la visión de impedidos. El cristal verde mejoraba el contraste de los objetos, lo que incrementaba la agudeza visual por aquellos usuarios que usaban estas gafas, pero no podríamos llamarle gafas de sol a eso, ¿verdad? Pues no queda muy claro, la verdad, porque en Venecia, Goldoni, del que recibe su nombre las góndolas venecianas, lucía una especie similar a unas gafas de sol que utilizaba para mejorar la visión y reducir el impacto de los reflejos del sol en las aguas de los canales. Pero quién sabe, quizás Goldoni era un viajero del tiempo, porque hace poco apareció en el rostro de la estatua de Goldoni. ¿Qué está pasando? Misterio en Venecia, un paño negro aparece en el rostro de la estatua de Goldoni. ¿Qué está pasando? Hoy, jueves 9 de marzo, los venecianos amanecieron con algo nuevo. Un paño negro que cubría su rostro apareció en la estatua dedicada a Carlo Goldoni en Campo San Bartolomeo. La curiosidad de los vecinos es inmediata, es un gesto de goliardia o una forma de decir que era un viajero del tiempo. Si de pronto desapareciera el sol, tardaríamos 8 minutos y 18 segundos en darnos cuenta de que algo raro está pasando, porque ese es el tiempo que tardan la luz y la atracción gravitatoria del sol en llegar hasta nosotros. Pasados los 8 minutos y 18 segundos, simplemente, se haría de noche. Al principio no sería muy grave, simplemente encenderíamos la luz, y si nos pilla de noche, apenas lo notaríamos. Bueno, si hubiera luna también se apagaría un segundo más tarde, y luego Júpiter una hora más tarde, y el resto de los planetas en orden hasta Neptuno a las 8 horas de que nos robaran el sol. Las plantas dejarían de hacer la fotosíntesis, aunque el trillón de kilos de oxígeno que tiene la atmósfera nos serviría para respirar un milenio más. Además, siempre podríamos producir más oxígeno por electrólisis, como hacen en la IS. El problema es que con la muerte de las plantas se rompería la cadena alimenticia. Habría que buscar una manera de alimentarse de plantas no fotosintéticas, como las que hay en el fondo del mar. Pero no más seguro es que nos volviéramos caníbales en un mundo oscuro y frío, donde solo las élites vivirían bajo el suelo. Además haría frío mucho. Lentamente el planeta se iría enfriando. En una semana alcanzaríamos los 0 grados, y en un año los 73 bajo cero. Las mejores zonas para vivir serían las zonas con actividad geotérmica, hasta que pasados 10 o 20 años la temperatura bajaría tanto que empezaría a nevar oxígeno. Por lo que tiene mucho sentido que los viajeros del tiempo del futuro tengan gafas de sol. Los anteojos parece que fueron inventados a finales del siglo y en el sur de Europa, probablemente en la región de Venecia, resultando muy improbable un origen más antiguo, aunque existe una gran controversia al respecto.
La observación de algunas imágenes datadas de pocos años más tarde, tomadas de retratos y miniaturas del Essex, nos aportan muchos datos sobre la vida cotidiana de las gentes del medievo, entre los que se encuentran las primeras ilustraciones confirmando el uso de gafas. Gracias a que los pintores añadían gafas a sus personajes, al margen de la época histórica en que se desarrollaba la escena, que podía ser bíblica, se puede documentar de forma incuestionable el uso de antiparras en el S14, aunque será a lo largo de la centuria siguiente, sobre todo en su segunda mitad, cuando se hacen más numerosas las representaciones pictóricas de personajes con gafas, lo que indica su rápida expansión como ayuda visual. La forma más corriente de anteojos adoptada en estos primeros tiempos fue la de dos ramas unidas en un extremo por medio de un clavo, de ahí que en Francia fueran conocidas como clouantes, de clou, clavo. En Italia las llamaron occhiali y en España antojos o antiparras. Resulta bastante conocido que la pintura más antigua donde aparecen unos anteojos es el retrato del cardenal Hugo de Provenza, debido al pintor Tommaso da Modena, 1325-26, antes de 1379, que se encuentra en la iglesia de San Nicolás de Treviso. El fresco fue realizado a mediados del S14, sobre 1352, y muestra al cardenal, en su escritorio, con unas gafas hechas con un par de aros unidas con un clavo. En la misma iglesia también pintó en fecha aproximada al cardenal Nicolás de Rouen leyendo un libro con la ayuda de una lupa provista de un mango. La Provenza era el lugar de nacimiento de Nostradamus, otro viajero del tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.